Ecuaciones logarítmicas. Una ecuación logarítmica es aquella en la que la incógnita se encuentra en el argumento de la expresión logarítmica. Para este tema es importante tener presente que vamos a estar transitando de una expresión logarítmica a una expresión exponencial. Recuerda que la expresión logarítmica siempre va a tener una base, aparte de estar acompañado del símbolo log. Va a llevar base, va a tener argumento. El argumento siempre va a ser de signo positivo, igual al exponente o el logaritmo, el resultado que estamos buscando. Recuerda que el logaritmo es un exponente y que vamos a estar transitando de una forma logarítmica a una forma exponencial. Bien. También es importante en este tema tener presente las propiedades de los logaritmos que vimos en la sesión anterior. El logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente y el logaritmo de una potencia. Estuvimos en la sesión anterior abreviando expresiones logarítmicas, así que prácticamente es lo mismo que debemos de realizar para poder transitar a una forma exponencial y dar solución a la ecuación logarítmica. También debes de tener a la mano tu calculadora. Recuerda que si tienes este tipo de calculadora, el símbolo de logaritmo lo vamos a ubicar aquí. Y este tipo de calculadoras únicamente trabajan el logaritmo de base 10. Así que si la base que se trabaja es diferente en la comprobación, vas a tener que realizar el cambio de base, como lo vimos también en la sesión anterior. Si tu calculadora es de este tipo, bueno, en esta sección tenemos una tecla que nos permite trabajar logaritmos de base diferente a 10. También tienes obviamente para logaritmo de base 10 y para logaritmo natural. Pero bueno, en este caso, esta calculadora sería más sencilla para la comprobación. Vamos a dar inicio entonces a este tema. Bien. Por definición, una ecuación logarítmica recuerda que es aquella en la que la incógnita se encuentra en el argumento. Algo muy importante en la ecuación logarítmica es que una vez que encontremos el valor de la incógnita, el argumento deberá de ser de signo positivo. Siempre va a suceder esto, siempre debe de ser de signo positivo. ¿Sale? Entonces, para dar solución a la ecuación logarítmica, pues debe de estar la expresión en su forma abreviada. Aquí podemos visualizar que efectivamente la expresión está en su forma abreviada. Sabemos que está abreviada porque únicamente tiene un término con el símbolo logaritmo. Bien, entonces, cuando ya está abreviada nuestra expresión, como es este caso, una ecuación muy sencilla, logaritmo base 2 de el argumento x más 1 igual a 4. Como ya tenemos la expresión abreviada, vamos a transitar a su forma exponencial. Entonces, recuerda que ese 4 es un exponente y diremos entonces que la base 2 elevada al exponente 4 es igual al argumento o la potencia que es x más 1. Y a partir de aquí, pues resolvemos la ecuación lineal como aprendimos en nuestro curso de álgebra. Para esto, 2 a la 4 es igual a 16. Y el término 1 que está sumando, pues debe de pasar al otro miembro restando. De esta forma despejamos la variable x. X igual a 16 menos 1. Y 16 menos 1 es igual al valor 15. Por lo tanto, x es igual a 15. Hemos encontrado o determinado el valor de la incógnita. Sin embargo, siempre es necesario comprobar nuestros resultados antes de afirmar que esta es nuestra respuesta. Bien, entonces realizando la comprobación, recuerda que este valor que hemos determinado lo vamos a sustituir en la ecuación original en donde se encuentre la variable. En lugar de x vamos a colocar su valor, que en este caso es 15. Tendremos así entonces que el logaritmo base 2 del argumento 15 más 1 es igual a 4.
Reduciendo el argumento, tenemos que el logaritmo base 2 de 16 es igual a 4. Si tenemos calculadora, bueno, cuando nosotros insertemos logaritmo base 2 de 16, pues vamos a obtener que es igual al valor 4. Pero también podemos nuevamente hacer uso de la forma exponencial para poder verificar que ese es el resultado. Entonces diremos, utilizando la forma exponencial, que 2 a la 4 es igual a 16. Efectivamente, si desarrollamos 2 a la 4, pues vamos a encontrar que obtenemos el valor 16. Como hemos logrado la comprobación, vemos que la igualdad se cumple, entonces podemos afirmar que del logaritmo base 2 de x más 1 igual a 4, su solución sería x igual a 15. Veamos otro ejemplo. Aquí podemos observar que en la ecuación planteada, el logaritmo, el término o la expresión logaritmo aparece en ambos miembros. Entonces, esta es una expresión desarrollada. Por lo tanto, tenemos que abreviarla para poder pasar a la forma exponencial. Aplicamos los mismos procedimientos que utilizamos en cualquier expresión algebraica. Como el término logaritmo base 5 de x menos 5 está sumando, deberá de pasar al primer miembro restando. Una vez que hemos hecho esta transposición, tenemos en la expresión una diferencia. Y aquí es donde hacemos uso de las propiedades que hemos trabajado en la sesión anterior. Como esta expresión está restando, pues corresponde entonces a una propiedad del cociente. Para tener una sola vez la expresión logaritmo de base 5, pues tomamos el argumento del primer término como numerador y el argumento del segundo término como denominador, obteniendo así el logaritmo de base 5 del cociente 2x menos 1 sobre x menos 5 igual a 1. Bien, hemos abreviado la expresión logarítmica. Una vez que hemos llevado a cabo la abreviación, entonces pasamos a la expresión exponencial, considerando que esta es la base, el exponente y la potencia. De tal modo que la expresión ahora es 5 a la 1 igual al cociente. Y a partir de esta expresión aplicamos nuevamente el método que requerimos para resolver una ecuación de primer grado. El denominador x menos 5 que está dividiendo deberá de pasar al primer miembro multiplicando. De esta manera obtenemos que 5 por x menos 5 igual a 2x menos 1. Desarrollando en la expresión 5 por x, 5x, y más por menos menos, 5 por 5, 25, igual a 2x menos 1. Una vez que hemos retirado el paréntesis, ahora recuerda que los términos que tienen la misma incógnita o la incógnita que estamos buscando deben de estar en un solo miembro. En este caso, colocaremos 2x en el primer miembro y 25 menos 25 pasará con operación contraria al segundo miembro, obteniendo así la expresión 5x menos 2x igual a 25 menos 1. Reduciendo términos semejantes, determinamos 3x igual a 24 y recuerda que debemos de despejar la variable x, en este caso nuestra incógnita. Diremos que este 3 que está multiplicando, pues deberá de pasar dividiendo, de tal modo que el valor de x que estamos buscando es igual a 8. Aún no podremos afirmar que esta es nuestra respuesta, pues primero debemos de comprobar nuestra ecuación. Realizando la comprobación, recuerda que debemos de sustituir en la ecuación original. Sustituyendo el valor de x por el número 8, encontraremos ahora que es el logaritmo base 5 de 16 menos 1 igual a 1 más el logaritmo base 5 de 3. Si utilizáramos nuestra calculadora, aquí estaríamos
tecleando que el logaritmo base 5 de 15 nos tiene que dar exactamente el mismo valor que cuando tecleáramos 1 más el logaritmo base 5 de 3. Sin embargo, vamos nuevamente a hacer uso de las propiedades de los logaritmos y de la forma exponencial para llegar a la comprobación. Como la expresión logaritmo base 5 de 3 está sumando en el segundo miembro, lo vamos a regresar restando en el primero y reducimos términos a partir de la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Vemos nuevamente que existe una resta, entonces corresponde a la propiedad de un cociente, donde el primer argumento es el numerador y el segundo argumento es el denominador. Teniendo así que el logaritmo base 5 de 15 tercios es igual a 1. 15 tercios equivale a 5 enteros. De tal manera que al pasar a su forma exponencial diremos que 5 a la 1 es igual a la potencia 5. Efectivamente, nos ha quedado la igualdad. Podemos entonces afirmar que la respuesta a la ecuación logaritmo base 5 del argumento 2x menos 1 igual a 1 más el logaritmo base 5 del argumento x menos 5 es igual a 8. Veamos la siguiente ecuación. Nuevamente tenemos una notación desarrollada, logaritmo base 2 del argumento z más 4 más el logaritmo base 2 del argumento z más 8. Recuerda que debemos de abreviar la expresión. Como tenemos una operación de suma, entonces corresponde a una propiedad del producto. Tendremos como primer factor este argumento y como segundo factor el argumento z más 8. Logramos la abreviación. Una vez lograda, recuerda que sabemos que está abreviada porque tenemos un solo término con la expresión logaritmo. Podemos desarrollar o iniciar con la expresión exponencial, que en este caso, bueno, daremos inicio con la expresión exponencial. Recuerda que es la base 2 elevada al exponente 5 igual al argumento o la potencia. Tenemos entonces una ecuación que a simple vista es una ecuación de segundo grado. Desarrollamos los factores y vamos a igualar esta ecuación a 0 para poder dar solución a la ecuación cuadrática como aprendimos en el primer semestre de nuestro curso de álgebra. Tenemos la expresión z cuadrada más 12z igual a 0. Podemos resolverlo por el método de factorización o por el método de fórmula general. El que a ti te parezca mejor es el que debes de utilizar. En este caso, yo utilizaré por factorización, puesto que veo que puede tener un factor común que es z. Entonces, factorizando z, obtendré que z por z más 12 igual a 0. Recuerda que cuando utilizamos el método de factorización, cada factor se iguala a 0. Z igual a 0 y z más 12 igual a 0. Aquí tenemos una raíz, pero aquí en la segunda expresión aún nos hace falta despejar la variable z. Despejando obtenemos entonces la raíz z igual a menos 12. Tenemos dos posibles resultados, z igual a 0 y z igual a menos 12. Pero antes de afirmar que estos dos términos son nuestros resultados, primero vamos a realizar la comprobación. Entonces, en la ecuación original, primero vamos a sustituir para z igual a 0. En lugar de z, escribiremos 0. 0. Logaritmo base 2 de 0 más 4, que sería 4, y logaritmo base 2 de 0 más 8, que sería 8, igual a 5. Nuevamente, utilizamos las propiedades de los logaritmos, tenemos una adición, así que corresponde a una propiedad del producto. Tendremos entonces el logaritmo base 2 de 4 por 8. 4 por 8 es igual a 32. El logaritmo base 2 de 32 es igual a 5, porque
debemos de elevar 5 veces, es decir, multiplicar por sí mismo 5 veces el valor 2 para obtener el resultado 32, como podemos verificarlo en la notación exponencial. Una vez que corroboramos, se cumple aquí la igualdad, ahora sí puedo afirmar que una raíz de z igual a 0. Verifiquemos el valor menos 12. Nuevamente en la ecuación original, en donde encontremos la variable z, sustituiremos el valor menos 12, de tal modo que en el primer término el argumento será menos 12 más 4 y en el segundo término menos 12 más 8. Cuando realizamos la reducción del argumento, encontramos la expresión logaritmo base 2 de menos 8 más logaritmo base 2 de menos 4 igual a 5. Recuerda que en un principio se comentó que el argumento siempre debe de ser de signo positivo. Entonces aquí encontramos que el argumento es de signo negativo. En consecuencia, diremos que z igual a menos 12 no es el resultado. Únicamente tenemos una raíz que es z igual a 0. Podemos afirmar que el logaritmo base 2 de z más 4 más el logaritmo base 2 del argumento z más 8 es igual a 5 para un valor de z igual a 0. Las expresiones del logaritmo natural siguen el mismo procedimiento. Lo único que cambia es la base. Recuerda que en un logaritmo natural utilizamos la base e de Euler, que lo aproximamos al valor 2.7182. Pero que este es un valor irracional. En consecuencia, su parte decimal es infinita y no periódica. Bien, recordando esta pequeña abreviación, vamos a abreviar la expresión, es decir, la ecuación logarítmica, utilizando nuevamente las propiedades que conocemos de ecuaciones y las propiedades de los logaritmos. Todas las incógnitas deben de estar en un solo miembro, así que en este segundo miembro tenemos un término con la expresión logaritmo natural y que además conlleva una incógnita. Como esta expresión está sumando, lo vamos a transponer en el primer miembro restando, obteniendo así logaritmo natural del argumento 7 más 2x menos logaritmo natural del argumento 1 más 4x. Nuevamente aplicamos propiedades de los logaritmos y al tener una resta corresponde a una propiedad del cociente, donde el numerador será el primer argumento y el denominador será el segundo argumento, de tal modo que logramos la expresión abreviada a través de la aplicación de esta propiedad. Bien, ahora vamos a expresarlo en su forma exponencial. Recuerda que del logaritmo natural su base es e, así que diremos que es la base e elevada al exponente 0, el exponente lo tomamos de la igualdad, igual a la potencia o al argumento. E a la 0, recuerda que corresponde al valor 1. E a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, diremos que 1 más 4x pasará multiplicando a 1. Nuevamente nos encontramos con una ecuación de primer grado y vamos a colocar las incógnitas en un solo miembro. Tendremos 4x menos 2x igual a 7 y este valor 1 que está sumando pues deberá de pasar restando. De tal modo que al reducir términos semejantes obtenemos la expresión 2x igual a 6. Despejando la variable, x es igual al valor 3. Bien, antes de afirmar que este es nuestro resultado, recuerda que debemos realizar la comprobación, colocando el valor de x en la expresión original. Como es una multiplicación, no olvides colocar un símbolo de agrupación. Entonces obtenemos, al sustituir en la expresión, que es el logaritmo natural del valor 13 igual al logaritmo natural del valor 13. Bueno, desde aquí podemos observar
que se ha cumplido la igualdad. Por lo tanto, podemos afirmar que de la ecuación logaritmo natural del argumento 7 más 2x igual al logaritmo natural del argumento 1 más 4x, el valor o la solución es para toda x igual a 3. Veamos una ecuación más. Recuerde que cuando tratamos de logaritmos Briggs no indicamos la base, pero esta base es el número 10, nunca lo escribimos. Recuerda que si no ves indicada la base, es base 10. Bien, nuevamente observamos que en ambos miembros se encuentra la expresión x, es decir, nuestra incógnita en el argumento. Vamos a colocar la expresión logaritmo 1 sobre x en el primer miembro. Como está sumando, deberá de pasar restando. Como en los temas anteriores, podemos ver que tienen un signo negativo en común. Podemos factorizar estos dos signos. Recuerda que al factorizar vamos a utilizar nuevamente un símbolo de agrupación. Este símbolo debería de estar aquí. Y bueno, aquí no. Diremos entonces que el logaritmo base 10 del argumento x menos 4 menos corchete para indicar que hemos factorizado, recuerda este signo menos, y cuando lo desarrollemos, menos por más menos debe de conservar el signo anterior, menos por más menos, cumple. Bien, una vez que hemos factorizado el signo, nuevamente realizaremos o haremos uso de las propiedades de los logaritmos. Vemos que tenemos una adición dentro del símbolo de agrupación, por lo tanto corresponde a una propiedad del producto, donde el primer factor será este primer argumento y el segundo factor este otro argumento. Tenemos así entonces en la expresión logaritmo de 3x menos 10 por 1 sobre x. Observamos nuevamente, para continuar la abreviación, que tenemos un signo negativo. Todo signo negativo, aplicando propiedades de los logaritmos, corresponde a una propiedad del cociente, donde el primer argumento es el numerador y el segundo argumento es el denominador. Aquí es importante considerar que cuando multiplicamos enteros por fracciones, lo realizamos de manera directa. Tal vez recuerdes que le colocas un 1 abajo y multiplicas de forma directa para reducir un poquito más el argumento. De tal modo que al abreviar obtenemos que es el logaritmo base 10 del cociente. Como el argumento x menos 4 es un valor entero, aplicaremos un 1 como denominador, lo realizaremos visible y aplicamos extremos por extremos y medios por medios. De tal modo ahora que nuestra ecuación es la expresión x menos 4 por x sobre 3x menos 10. Bien, logaritmo base 10 de la expresión igual a 0. Nuevamente, recuerda, la base no la escribimos porque es una base 10. Vamos a expresarlo en su notación exponencial. Diremos que es la base 10 elevada al exponente 0. 10 elevada a la 0 es igual a la potencia o al argumento que teníamos en la expresión logarítmica. 10 a la 0 equivale al valor 1. Como tenemos una ecuación fraccionaria, bueno, pasaremos 3x menos 10 multiplicando a este valor 1. Desarrollando e igualando a 0, obtenemos que la expresión es un término cuadrático, x cuadrada menos 4x menos 3x más 10 igual a 0. Reduciendo términos semejantes e igualando a 0, obtenemos la ecuación cuadrática x cuadrada menos 7x más 10 igual a 0. Recuerda que puedes utilizar fórmula general o factorización para dar solución a esta ecuación. En este caso, trabajaremos con la factorización. Y recuerda que cada factor es igual a 0 y despejamos. De tal modo que obtenemos dos raíces, x igual a 5 y x igual a 2. Para esta expresión, bueno, antes de afirmar
que es nuestro resultado, pues debemos de comprobar. Primero comprobaremos para x igual a 5. Recuerda, donde encontremos x, vamos a sustituir el valor en todos nuestros términos. Cuando se trata de una multiplicación, debes colocar un símbolo de agrupación para que no olvides que estamos multiplicando. Realizamos las operaciones correspondientes en los argumentos para reducir y obtenemos que es el logaritmo base 10 de 1 menos el logaritmo base 10 de 5 igual al logaritmo base 10 de un quinto. Nuevamente aquí podemos hacer uso de las propiedades de los logaritmos. Correspondería a una propiedad del cociente para abreviar la expresión y diríamos que es el logaritmo de 1 entre 5, logaritmo de un quinto. Vemos que aquí hemos cumplido la igualdad. El logaritmo base 10 de un quinto es igual al logaritmo base 10 de un quinto. Afirmamos entonces que una de las raíces es x igual a 5. Comprobamos nuevamente con la otra raíz, donde encontremos el valor de x. Vamos a colocar su equivalente, que sería el 2. Recuerde que cuando es una multiplicación utilizamos símbolo de agrupación y reducimos. Al realizar la reducción, ojo que hemos obtenido un argumento negativo. El argumento, sin importar el tipo de logaritmo o la base, siempre debe de ser positiva. Entonces, como es un argumento negativo, x igual a 2 no es resultado. Podemos afirmar entonces que la ecuación tiene solo una solución, que es x igual a 5. No siempre va a suceder que sea solo una solución, pero para ello primero debemos de llevar a cabo las comprobaciones correspondientes.